Serena. Capítulo 4. Su debilidad. Habían pasado 2 años desde que Frederick había llegado a la mansión Serenity, pero desde el punto de vista de Acer, debía estar quedándose sin tiempo ya que últimamente se había vuelto bastante descuidado. El hurgar sigilosamente mientras Serena dormía era una prueba de aquello. No sé, él conocía lo suficiente de Frederick para saber que trabajaba para alguien más. Lo único que no había podido averiguar era quién era este alguien más. El hecho de que pretendiera ser el amante de Serena, bueno, ya lo sabía. Y debió ser la oportunidad perfecta para ese alguien y que enviara específicamente a Frederick. Y ciertamente, Acer no estaba muy interesado en los jueguitos en los que Serena y Frederick estuvieran envueltos. Lo que realmente le causaba curiosidad era qué era lo que estaba buscando realmente. Por su parte, Frederick sabía perfectamente que Acer no tenía ninguna intención de matar a Serena, como ella creía, ya que de haber querido hacerlo, bien podría haberlo intentado hacía mucho tiempo. Sin embargo, el miedo de Serena no radicaba solo en ese miedo. Su mayor temor era que Acer se aprovechara de su familia y terminara apoderándose de todo Serenity. Y mientras Serena estuviera cegada por su miedo y odio hacia él, Frederick tenía que aprovechar esta situación, sobre todo porque hasta el momento, Acer no se había presentado como una amenaza para sus planes. Pero, ¿por cuánto tiempo sería así? Entonces, tras un momento de tensión, Acer rompió el silencio. Dile a tu jefe que lo que sea que esté buscando a través de su marioneta, le deseo mucha suerte encontrándolo. Eso si es que yo no lo descubro antes. Y ahora que todo está claro, deberías retirarte. Como el señor de esta casa no puedo permitir que hurtes algo ante mis ojos, ¿ah? Y por el bien de nuestra querida princesita, dejemos que Serena siga creyendo en nuestra fachada de esposo y amante, añadió con una sonrisa sarcástica. Y unos días más tarde, Serena miraba todo el trabajo que había realizado Sui para convertir la habitación continua a su habitación en una oficina estética y bonita. Incluso muchos de sus peluches habían sido colocados en algunas de las vitrinas, aligerando así el ambiente oficinista. Y por supuesto, aunque Serena alegó que ella ya no era una niña para ese tipo de cosas, Sui pudo percibir claramente lo encantada que estaba con esos detalles. Sin embargo, no solo era la emoción que exhalaba de Serena, sino también la motivación y confianza que parecía haber encontrado tras su primera tarea. Y ciertamente, Sui se sentía igual de emocionada por verla con esa determinación. Sin embargo, momentos después, mientras Sui iba caminando por el mandado de Serena y traer algunos aperitivos aprovechando el buen ánimo de esta misma, la joven sirvienta se encontró con Frederick, que estaba mirando a través de la ventana de forma distraída, así que no dudó en ofrecerle una taza de café. Al girarse, Frederick observó detenidamente a la mujer frente a él. Sui Latmine, 28 años, nacida en la parte rural del país. Había trabajado desde niña en la mansión Serenity y su competencia la habían llevado a convertirse en la jefa de sirvientas y en la mano derecha de Serena. Su preocupación por esta misma también parecía ser genuina. Esa era la razón por la que siempre le estaba comunicando cualquier pormenor a la señora Aisa. Sin embargo, Frederick pensó por un momento, ¿podría usar a la leal Sui para llegar a su objetivo? Sonriendo gentilmente, él entonces pasó de su oferta y le agradeció, el rubor en las mejillas de la joven respondiendo automáticamente a su pregunta interna. Así que, aprovechando la situación, Frederick se atrevió a comentar acerca del disparo que había oído el otro día dentro del anexo. Me preocupa que la señorita Serena esté sola en el anexo, había agregado después. Al escuchar sus palabras, Sui le explicó que todo se había tratado de una simple discusión con Acer y que el arma simplemente se había disparado por accidente. No obstante, conforme iba explicándolo, ciertamente las razones que en ese momento Serena le había dado eran realmente absurdas. ¿Una discusión de pareja que había implicado un arma? De todos modos no ocurrió nada peligroso, así que no debes de preocuparte, concluyó Sui. Pero eso solo demostraba que ella realmente no tenía idea de las razones por las que Serena lo había contratado, lo cual podía ser un punto a su favor. No obstante, él necesitaba encontrar una manera de acceder al anexo. A estas alturas sabía que lo que estaba buscando solo podía estar allí. Además, Frederick sabía lo sensible que era Sui con respecto a la seguridad de Serena. Después de todo, había sido Sui quien la llevó hasta Serena. Así que, decidiendo presionar un poco más, Frederick dijo: sé que nadie puede entrar al anexo salvo el poco personal de limpieza, pero no puede quedar esto a discreción de los dos. Y si te preocupa que entres solo, entonces vamos juntos. Si solo somos tú y yo,
eso estaría bien, ¿verdad? Las mejillas de Sui enrojecieron, su corazón palpitó salvajemente. Esta era la primera vez que Frederick se le acercaba de esa manera, de una forma tan directa. Pero por mucho que su alocado corazón anhelara una situación así, simplemente estaba fuera de lugar. Lo siento, pero no puedo permitirte hacer eso. Tras escuchar su determinada respuesta, Frederick comprendió entonces que el trato de no permitir que nadie entrara al anexo concernía algo mucho más que solo la seguridad de Serena. Así que, tras un ligero asentimiento, se despidió y se marchó de allí. Sui, que había quedado enraizada en su lugar, miró la espalda de Frederick con ojos agitados. Y sí, tenía que reconocer que se había emocionado en primera instancia, pero si lo pensaba con mayor cuidado. La relación que había entre Serena y Frederick, si bien era cierto, había sido un asunto formal de contratista y empleado desde un inicio. Ahora las cosas eran muy diferentes, y definitivamente, ella no podía cruzar esa línea. Jamás. Luego de recibir el ansiado manuscrito que había enviado a traer a Sui, Serena fue sorprendida por la llamada del señor Logan, el administrador del Hotel Serenity. Las palabras que pronunció llenaron de alegría su corazón, pues le había comunicado que el acuerdo entre los Dorothea y los nuevos compradores se había forjado con éxito. Un halo de satisfacción tiñó las mejillas de Serena y sus ojos centellaron con emoción. Sin embargo, cuando intuyó que el gerente comenzaría a elogiar su labor, Serena, en un acto de modestia, interrumpió sus palabras con un simple «Muy bien, eso será todo entonces», y colgó el teléfono. Ser objeto de elogios le resultaba muy extraño, tal vez porque la atención ajena era un territorio poco explorado para ella. Durante mucho tiempo, nadie se había preocupado por lo que decía o hacía, pero esta sensación, esta aprobación, era como un soplo fresco, algo que siempre anheló. Serena aspiraba a emular a su madre o a su abuela, a seguir sus pasos. Y este instante la acercaban un poco más a ese anhelo. Sin embargo, la emoción que pudo sentir hacía unas horas, poco a poco la fueron abandonando cuando entre papeleos una duda surgió. Y la única persona que podía responder sus preguntas era la misma que ella quería evitar a toda costa. Pero tras pensarlo deliberadamente, Serena finalmente decidió. Sui, por favor, ¿podrías traer mis tacones? El repiqueteo constante que podía escucharse a lo largo del pasillo de su oficina puso en alerta a Isar, así que antes de que el vendaval se desatara, él trató de poner en alerta a Lewis. Pero antes de que éste entendiera a qué se refería con «no te sorprendas demasiado cuando la puerta se abra», esta misma ya se había abierto de un tirón, y el pobre Lewis había terminado ahogándose con su propio café. ¿Serena algún día aprendería a tocar la puerta cuando iba a verlo? En cualquier caso, la pregunta ahora era, ¿qué la había traído hasta allí? La respuesta no tardó en llegar cuando Serena avanzó orgullosamente y se sentó frente a Isar saltándose todas las formalidades, para luego lanzar una pregunta acerca de los documentos que Isar la había obligado a firmar acerca de las 8 familias. Al ver que se trataba de un tema que solo los conduciría a una nueva discusión, Isar suspiró y le pidió que se marchara mientras rellenaba su vaso con licor. Ese hecho ya está zanjado y no hay nada más que... Sin embargo, antes de que culminara, sorpresivamente Serena lo había interrumpido con un «Estoy de acuerdo contigo». ¿Acaso había escuchado mal? ¿Serena estaba de acuerdo con él? Así es, estoy de acuerdo en que cortemos las relaciones con las 8 familias. Tras escuchar la conversación la noche pasada en aquel bar, Serena había hecho una investigación aparte y había descubierto por qué Isar y su abuela se habían empeñado en anular ese vínculo. Las acciones de los herederos de esas familias estaban manchadas y habían tratado de arrastrar a Serenity con ellos. Al saber esto, una parte de ella se sentía avergonzada por haberlos defendido a capa y espada sin saber la historia completa, y la otra parte se sintió resignada, ya que si lo hubiera sabido, habría tratado de cortar los lazos de forma inmediata y la situación podría haber empeorado, tenía que reconocer. Sin embargo, el motivo por el que estaba allí ahora mismo era porque existían 2 bancos que no estaban vinculados con esas familias y necesitaba saber a quién de los 2 debía enviar las invitaciones del evento. Al sentir su cabeza doler y la garganta seca, Serena se inclinó hacia la botella de licor y llenó un vaso sin siquiera hacer una mezcla adecuada con un poco de agua o hielo. Al notar su impulsividad, Isar lanzó una pregunta retórica. ¿De veras eso? Al otro extremo, Serena frunció el ceño y escupió. ¿Por qué? ¿Acaso no puedo beber un trago en mi propia casa? Yo sé, el ring había comenzado otra vez.
No dije que no pudieras beber, solo digo que ese trago no se ajusta a ti, atacó Isar. ¿Y tú qué sabes sobre lo que se ajusta a mí o no?, esquivó Serena. Y antes de que Lewis tuviera la oportunidad de expresar sus pensamientos de manera imparcial, Serena, sin prestar oído, vertió el líquido por su garganta, pero al entrar en contacto con esta misma, este ardió como un fuego líquido, provocando que su boca lo rechazara de inmediato. ¿Qué demonios era esa extraña sustancia? ¿Agua ras? Indudablemente, aquel elixir no estaba destinado al deleite humano, pero mientras ella tosía luchando por recobrar la dignidad, a escasos pasos de distancia, Isar dejaba caer los vestigios de su rechazo con un goteo lento y sombrío. Y pocos minutos después, Serena había sido cordialmente expulsada fuera de la oficina, pero lejos de sentirse ofendida, Serena se rió un poco divertida. Porque vamos, ¿cuántas oportunidades podría tener para ver al imperturbable Isar Grayson totalmente desencajado? Mientras tanto, dentro de la oficina, Lewis no dejaba de reír por la inverosímil situación. En todos los años que llevaba conociendo a Isar, nunca jamás nadie había conseguido rascar sus nervios tanto como lo había conseguido Serena. Tengo que decir que me parece increíble que ella se trate realmente de la hermana de Harper. Son tan diferentes, pero puedo apreciar que ella es bastante competitiva y tiene un fuerte sentido del orgullo. Isar suspiró ante las palabras de su amigo. Sí, era cierto, pero Serena no había sido así todo el tiempo. No fue siempre así, dijo él. Durante años ella vivió encerrada con depresión y ansiedad. Su orgullo, el amor por su familia, su terquedad y competitividad habrían sido grandes atributos para convertirse en la cabeza de Serenity. Tanto su madre como su abuela eran así, pero el problema con Serena es su temperamento. A veces puede resultar demasiado sensible y eso, en los negocios, puede volverte imprudente y hacerte tomar malas decisiones. Lewis, que escuchaba con atención, sonrió ligeramente. Bueno, parece que conoces a tu esposa, aunque tú siempre has sido bueno para leer a las personas. Al escuchar sus palabras, Isar arrugó ligeramente el ceño. Bueno, pues ojalá no conociera tanto sobre Serena, pensó. Y ojalá Harper nunca le hubiera hecho prometer nada. Entonces así, él habría llevado su vida como un perfecto extraño. De todos modos, ella volverá a ser quien solía ser una vez que comience a relacionarse más con Serenity. Serena siempre ha pertenecido a este lugar, y esa es la motivación que la mantiene sobre la marcha, concluyó Isar. Unos días después, al final de una ardua jornada de trabajo, Frederick escuchaba a Serena como acostumbraba a hacerlo. En los últimos días, ella había dedicado numerosas horas a su oficina, y al salir de allí, se sumergía en lecturas interminables hasta que los músculos de su cuello se tensaban, provocándole así molestos calambres. Ni siquiera cuando danzaba ballet experimentaba estas tensiones, se lamentaba Serena, y cuando Frederick inquirió sobre el motivo que la había llevado a abandonar la danza, la respuesta de ella resultó evasiva. Digamos que perdí el interés. Tras esas palabras, Frederick decidió no insistir y, en cambio, comenzó a asistirla en su ritual de desvestirse, una rutina que habían compartido en incontables ocasiones, y mientras la prenda se deslizaba desvelando su piel, él se giró con discreción, como si intentara respetar su privacidad con cuidado. Por otro lado, algo que Frederick había observado en esos últimos días era que Serena había comenzado a esbozar sonrisas con más frecuencia, revelando los encantadores hoyuelos que adornaban su rostro. Su apetito había resurgido ligeramente también, el sueño la cobijaba con más dulzura y su temperamento se tornaba menos irascible. Sus muestras de cariño se volvían más efusivas y ciertamente, para Frederick resultaba una tarea desafiante mantener la compostura cuando la hallaba así, radiante y encantadora. Y en esos instantes, los besos emergían como llamas de deseo. Las manos de él exploraban su piel con una pasión ardiente. Los susurros escapaban y los pensamientos se desvanecían como bruma matutina. Era una danza perfecta que los unía en la efervescencia de la pasión. No obstante, su idilio se vio abruptamente interrumpido por un golpe en la puerta. Al otro lado, Dewey había recibido noticias del Hotel Serenity, y debido a la hora, una llamada a medianoche, no podía augurar nada positivo. Y los temores de Serena se confirmaron cuando el señor Logan le comunicó que un huésped había decidido poner fin a su vida. Y cuando éste le preguntó si Isar también la acompañaría en esta ocasión, Serena no dudó ni un instante y respondió: «No, yo misma manejaré esto por mi cuenta». Resultó que la persona que había decidido suicidarse se trataba de un poeta muy famoso, y aunque era un hecho bastante lamentable,
también era algo muy frecuente en los hoteles. Por supuesto, nadie esperaba que algo así ocurriera, sobre todo por los rumores que esto podría crear o el morbo que la prensa podría generar en los espectadores. Y en medio de la compleja situación, Serena escuchó con atención y analizó meticulosamente las circunstancias, y tras una extensa reflexión, emitió directrices precisas. Se debía establecer contacto con los familiares del fallecido, brindar espacio a los testigos afectados y asegurar que la labor de la policía se llevara a cabo con diligencia y discreción. Serena gestionó la crisis con cautela, paso a paso. Sin embargo, el desafío residía en que la persona fallecida era una figura de renombre y la pregunta subyacente era clara. ¿Cuánto tiempo sería posible mantener la situación bajo un manto de tranquilidad y discreción? Y como se había previsto, uno de los periódicos más influyentes días después obtuvo el primer vistazo de la noticia. Las repercusiones económicas fueron notables, ya que cada vez más huéspedes cancelaban sus reservas en Serenity. Raúl, mientras informaba a Isar sobre esta crisis, experimentó una ansiedad palpable y cuestionó si debían seguir siendo espectadores pasivos en lugar de ejecutar un plan de acción. No obstante, la respuesta de Isar fue una negación firme, acompañada de la afirmación de que Serena debía asumir responsabilidades de manera creativa. Este es el momento oportuno para que encuentre una solución a su manera, declaró con resolución. Y tras esa respuesta, el joven asistente suspiró y cambió su enfoque hacia otros asuntos apremiantes, como la tan esperada llamada del presidente Harold, que finalmente había confirmado una cita telefónica. Sin embargo, tras hablar con Isar, quien esperaba una reunión presencial con él, jamás esperó que esta podría llevarse a cabo siempre que Serena los acompañara. Por supuesto, ante las circunstancias, él no negó que ambos estarían allí. El único problema era cómo haría para convencer a Serena para que fueran solos ellos dos a una mansión rural que estaba a 2 días de viaje. Sí, mi esposa estará encantada con su invitación. Ella justo está trabajando en el hotel ahora mismo, concluyó Isar. Mientras tanto, los periódicos seguían deleitándose con las controvertidas novedades que rodeaban al poeta suicida, y Serena no tuvo problemas para discernir quién orquestaba esta maquinación. No le resultó complicado conectar los puntos, pues uno de los influyentes diarios involucrados pertenecía a una de las 8 familias, y esta sin duda era su manera de contraatacar por no haber sido invitados a la festiva celebración del aniversario de Serenity. Sin embargo, esto solo hacía las cosas más complejas, y quienes Serena había considerado alguna vez aliados, ahora se estaban convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Las consecuencias habían resultado más grandes de las que esperaba. No obstante, ¿dónde estaba la emoción si ella misma no se enfrentaba a algunos altos y bajos, verdad? Y aunque jamás se había enfrentado a un problema como este, Serena pensó en trazar un plan con un enfoque diferente. Así que, ¿por qué no usar la fama del poeta y toda la controversia a su favor? Y así, se propagaron miles de publicaciones acerca del último poema de Nadia Dalí, que había dejado como su nota final: Aflicción y soledad. Las últimas palabras del gran poeta Nadia Dalí resonaban como los titulares más destacados, y todo este conmovedor legado sería expuesto en la Galería de Arte de Serenity, envuelto en un ambiente fresco y fragante, como un jardín de flores en plena primavera. Y fue oportuno que las palabras postreras del artista atribuyeran al hotel como un hermoso rincón para descansar eternamente. Una conmovedora y poética conexión. Además de esta iniciativa, Serena también propuso la implementación de una bienvenida especial para los huéspedes, ofreciendo peluches como gesto de cariño y hospitalidad. La estrategia había sido tan buena que en poco tiempo dichos juguetes se habían agotado por su popularidad, y pronto los titulares maliciosos dieron paso a otros más benevolentes y elogiosos. Fue una contramedida bastante efectiva, que dejó a Serena con un corazón rebosante de satisfacción. Sin embargo, no fue la única persona que experimentó tal emoción. Isar, quien había estado al tanto de cada paso que ella daba, compartió con su abuela la solución propuesta por Serena, y del otro lado del teléfono, la anciana no pudo evitar sonreír con orgullo palpable. Serena se estaba adaptando maravillosamente al trabajo y parecía disfrutarlo en gran medida. Además, las palabras de Isar aportaron una tranquilidad reconfortante, pues tenía la intención de ceder gradualmente la gestión del hotel a Serena, indicando claramente que su nieta se estaba involucrando cada vez más en el negocio y estaba demostrando una sensibilidad innata para tomar decisiones acertadas. Este cambio era sin duda un giro positivo, y en un mundo de constante evolución y con una economía inestable,
Ya no se lo podía contemplar como un cuento de hadas o una epopeya heroica. Era el momento de abrazar nuevos cambios, y el hotel necesitaba un propietario con ideas refrescantes y la capacidad de estar a la altura. Serena, cuyo nombre resonaba con el de Serenity, se perfilaba como la candidata ideal para asumir ese papel. Y sí, sin duda enfrentaría desafíos y obstáculos en el camino. Pero Aiza se sentía profundamente orgullosa de ser testigo de su evolución desde donde se encontraba. No obstante, días después, toda la emoción se evaporó como agua que se escapa por el desagüe cuando Sui llegó para comunicarle a Serena que el presidente Harold había extendido una invitación a Aizer y a ella para cenar en su casa. Solamente los dos. No entiendo cuál es el problema. Ya he cenado a solas con él en varias ocasiones. Y solo hablaremos de negocios, ¿verdad? Respondió Serena distraídamente. El asunto es que la casa del presidente está lejos, como a 2 días de distancia, así que tendrían que pasar la noche allí, juntos, sin el señor Frederick y sin mí. ¿Cree que podría hacerlo?, preguntó Sui con cautela. Y ella sabía que desde que Serena había perdido a su familia, nunca había pasado una noche fuera de la mansión. Muchas de las actividades cotidianas, como tomar un baño, maquillarse o vestirse, requerían la asistencia de Sui. Así que la idea de pasar la noche a solas con Aizer podría resultar abrumadora para Serena. ¿Y sí? Ella, que había estado absorta en sus papeles, dejó de garabatear y alzó la mirada. ¿Pasar la noche juntos? ¿Solo ella e Aizer? ¿Qué clase de broma era esa? Al día siguiente, Aizer fijó su mirada en un punto inmutable de su escritorio mientras repetía las palabras de Sui. Serena había aceptado viajar junto a él y estaba plenamente consciente de que estarían solos. Sí, resultaba completamente inesperado, pero tal parecía que su espíritu competitivo la había llevado a tomar esa decisión. A pesar de que Serena apenas podía soportar estar en la misma habitación que Aizer, estaba dispuesta a tolerarlo con tal de involucrarse en los asuntos comerciales. Y sí, sin duda, esa actitud parecía ser propio de ella. Sin embargo, su sorpresa inicial se eclipsó por la segunda noticia que Sui trajo consigo de manera inesperada. Aizer, al observar la carta que la doncella le entregaba con el sello característico, su expresión se tornó helada. A pesar de sus innumerables peticiones para que no aceptaran cartas de esa persona, esta vez era distinto. La carta contenía una nota aparte que anunciaba que sería la última. Aizer, con voz firme, ordenó entonces que dejara la carta en su escritorio, y Sui se retiró diligentemente. Sin embargo, la joven no pudo evitar preguntarse quién sería la misteriosa remitente. A lo largo de los años, estas cartas habían llegado de manera regular cada 2 meses, y la cuidadosa caligrafía indicaba claramente que se trataba de una mujer. Sin embargo, nunca hubo ninguna pista que revelara su identidad, solo la simple inicial de una D. Además, Sui nunca había visto a Aizer leer esas cartas siquiera, pero la reacción de él siempre era la misma. Así que, ¿quién era la persona que lograba que Aizer reaccionara con tanta frialdad ante sus misivas? Mientras tanto, en otro lugar, Serena clavó una mirada fulminante a Lewis, quien había llegado de manera inesperada con la intención de mantener una charla amistosa con ella. No obstante, ni siquiera apelar a su amistad con su hermano Harper parecía capaz de derribar las murallas defensivas de ella. Pero fue en ese instante cuando Lewis soltó un comentario totalmente cándido. Incluso me contó la vez que fuiste rechazada a los 12 años por tu amigo Colin. Y entonces, como un volcán en erupción, Serena se levantó con una expresión feroz y las mejillas encendidas, con solo la mención de su pasado embarazoso. Lewis, que observaba atentamente a Serena, suspiró entonces. Esta era la primera vez que lograba obtener una reacción tan sincera de ella, pero también comenzaba a comprender por qué Serena tenía dificultades para confiar en los demás, especialmente en él, que tenía un claro vínculo con Aizer. Y cuando se ponía en los zapatos de Serena y trataba de ver las cosas desde su perspectiva, Lewis comprendía que él también se habría sentido desconfiado en una situación similar. Sin embargo, para ser francos, Serena no sentía aversión por la presencia de Lewis en realidad. No rechazaba su amabilidad, sino que su incomodidad residía en la incertidumbre sobre la autenticidad de su amistad. Cuando ella era niña, antes de la tragedia que se llevó a sus padres, Serena estaba acostumbrada a recibir halagos y gentilezas de los demás, algo que se daba por sentado en ese entonces. Pero cuando su mundo se desmoronó y Serenity cayó en la crisis, esa misma gentileza desapareció y en su lugar, la gente les dio la espalda y se burló de su tragedia. Este cambio en la actitud hacia su familia había dejado una marca profunda en ella, y aunque no podía afirmar que Lewis sería igual,
él seguía siendo amigo de Isar, lo que inevitablemente hacía que temiera que cuando llegara el día en el que ella e Isar se divorciaran, las cosas entre Lewis y ella se volverían incómodas. Así que para evitar revivir el rechazo o el desprecio de los demás, Serena optó por mantener una distancia segura, porque solo de esa manera, su amabilidad y calidez no se convertirían en dolorosos recuerdos. Sé que es difícil para ti, pero trata de pensar en mí como un socio y como alguien que tu hermano veía como un amigo también. La verdad es que antes de que Harper conociera a Isar, yo también fui su amigo, y fue alguien a quien yo aprecié mucho. Y dado que él me contó uno de tus secretos, voy a contarte uno de los míos. Así que, adelante, pregúntame lo que quieras, dijo Lewis un poco más animado. Pero ante sus palabras, Serena reflexionó en silencio, masticando los pensamientos con cuidado, hasta que finalmente abrió sus labios y formuló su pregunta. ¿Él tiene alguna debilidad? No me refiero a algo físico relacionado con su carácter. Me refiero a si hay algo que lo afecte emocionalmente. Lo que Serena ansiaba descubrir era si Isar tenía algún punto vulnerable que pudiera suavizar la aparente dureza en sus ojos. Y al escuchar sus palabras, Lewis hizo una mueca, ya que nunca había anticipado que Serena fuera directamente por el talón de Aquiles de su amigo. Sin embargo, después de una breve disculpa interna, finalmente él respondió. Dado que dije que podías preguntarme cualquier cosa, es justo que te responda. Sí, por supuesto. Isar tiene una debilidad. Después de todo es humano. Pero no me preguntes de qué se trata, ¿no? No sería justo si yo lo revelara. Sin embargo, para Serena, la simple confirmación de que ese hombre tenía una debilidad era más que suficiente. Horas más tarde, en el crepúsculo del día, luego de rastrear incansablemente a Isar por todos los rincones, Serena irrumpió como un viento impetuoso en la última habitación que había pasado desapercibida. Sin embargo, al cruzar el umbral, quedó sumida en una escena inesperada y misteriosa. La habitación yacía en la penumbra y en el sofá, Isar descansaba profundamente ajeno al mundo. A escasa distancia de él, un licor de tono verde reposaba solitario, sin compañía alguna. Y Serena se preguntó si aquel hombre podía siquiera ingerir esa bebida. ¿Acaso no era humano? Pero más allá de eso, lo que más la intrigó fue el estado de Isar, quien normalmente era tan meticuloso y pulcro, pero hoy parecía desaliñado y en desorden. ¿Qué estaba pasando con él? Así que, con cautela, Serena se aproximó deseando indagar un poco más. Pero en ese momento, Isar en su sopor etílico sintió un suave cosquilleo y al abrir sus ojos, en una neblina de desorientación, vislumbró la figura de una mujer frente a él. El vestido verde de la dama era lo que más destacaba en su campo de visión, junto con su cabello dorado que a veces adquiría un tono más oscuro y su rostro difuminado. Entonces, impulsivamente, Isar tomó su brazo y la trajo hacia sí. Sus ojos azules centellaban mareados y sus labios balbucearon un nombre inteligible: Día. Sin embargo, Isar no se percató de que la mujer frente a él no era quien él creía que era. Serena, completamente atónita, abrió los ojos con sorpresa al sentir la proximidad que la hacía sentir incómoda y nerviosa, y en un movimiento brusco, se alejó de él preguntándole qué diablos le sucedía. Pero en lugar de recibir una respuesta, Isar volvió a caer en un letargo, su cabeza rebotando en el respaldo del mueble. Serena, al darse cuenta de que él estaba completamente embriagado y con su corazón latiendo descontrolado, lo observó por un instante antes de girarse y abandonar la estancia. El motivo que la había llevado hasta allí se desvaneció en el olvido, y mientras se alejaba, la piel que él había tocado siguió ardiendo, al igual que las dudas que carcomieron su mente. Porque, ¿quién era Día?